avanzada conversación, la encuesta CADEM hoy nos convoca. Y está justamente su, ¿qué es presidente? Gerente de Asuntos Públicos. Pero el que la lleva, un buen chileno. Roberto Dixon de CADEM, muchas gracias por estar aquí, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Y, a ver, esta encuesta era previsible, mirado en lo macro, que una noticia que afectó tanto a la opinión pública afectara tanto la valoración de los políticos y de la institución afectada, o no siempre hay esa correlación? No, yo creo que una noticia de esta magnitud, con las implicancias políticas, sociales que tiene, evidentemente que iba a tener un impacto. La pregunta era, ¿qué impacto iba a tener? La aprobación del presidente Piñera venía cayendo de forma sistemática, había tenido un veranito San Juan producto de la Haya, pero venía retrocediendo desde un pic que había alcanzado en junio, julio, de casi un 60%. Entonces era muy probable que tuviera un impacto. Ahora, la magnitud del impacto es muy muy paréntesis. significativa. ¿Ese declive en el cual venía era el natural de un presidente en este tiempo o había algo que llamaba la atención? No, mira Matías, ¿sabes qué? Yo llevo 10 años siguiendo la aprobación de los presidentes y por lo tanto ha sido súper interesante ver cómo la aprobación de este gobierno se comporta. Y la verdad es que en Chile, al menos, y también hemos visto también afuera, los ciclos de aprobación presidencial tienden a comportarse o a repetir ciertos patrones comunes. Por ejemplo, sabemos que en los primeros 6 meses hay luna de miel. Yeah. Es decir, que la aprobación parte por sobre lo que te votaron, 50 y tanto por ciento, digamos, y empieza a mejorar en la medida en que avanzan los meses. Luego viene una segunda etapa, que es la frustración de expectativas o el desencanto de la luna de miel. 6 meses aproximadamente. Que son los 6 meses siguientes, y donde la aprobación se empata con la desaprobación, pero nunca la supera, que es un poco lo que tocó vivir a Piñera. Y luego viene la tercera etapa, que uno dice es el frío y largo, duro invierno que dura casi 24 meses o incluso más, donde la desaprobación supera de forma significativa a la aprobación. De hecho, en el último gobierno de la presidenta Bachelet, en octubre del primer año, la desaprobación superó a la aprobación y finalmente nunca lograría la presidenta Bachelet dar vuelta a ese indicador. Entonces, la pregunta que viene ahora, en esta etapa que entró el presidente Piñera, es si va a lograr o no dar vuelta, o al menos volver a cerrar esa brecha, o si la desaprobación se va a mantener estadísticamente significativa sobre la aprobación. Hay 10 puntos de diferencia hoy día entre los desaprobadores, 48%, y los aprobadores, 38%. Y oye, un último dato que es interesante, porque si uno mira el primer gobierno del presidente Piñera, en esta época la aprobación seguía siendo muy alta. ¿Y más alta que la desaprobación? Y más alta que la desaprobación, producto de los mineros. O sea, ¿se desinfló antes la aprobación en este segundo mandato? Gobierno sí, porque también lo que me he dado cuenta en la historia, digamos, de los últimos 4 gobiernos, es que la aprobación reacciona de forma muy significativa en casos muy particulares. Por ejemplo, los mineros. Por ejemplo, Juan Fernández, por ejemplo, Cabal, que sacan de alguna manera de la ruta normal que tiene el comportamiento de la opinión pública con su presidente. Eso es lo que los analistas a veces llaman los hechos de baja probabilidad y alto impacto. Claro, exacto. Que no saben cuándo ni qué va a venir, pero que dan vuelta un poco el tablero. Y que también dan cuenta que hoy día la posibilidad de que tiene un gobierno de controlar la agenda es muy escasa. O sea, los gobiernos no tienen posibilidad de control de agenda. Lo que tienen es la posibilidad de encauzarla. Pero finalmente, desde mi punto de vista, hoy día gobernar se trata de manejar expectativas, de ir encauzando las expectativas que se generan en la opinión pública, y eso es lo que le ha pasado a este gobierno, que no pudo mantener altas las expectativas asociadas a la idea de tiempos mejores. Desde el punto de vista de la aprobación o del respaldo o desaprobación, ¿podría ser el caso Catrillanca para Piñera lo que fue Cabal para Bachelet? No, está lejos de eso. El caso Cabal fue muy significativo, muy inmediato. Votó la presidenta entre una semana y otra más de 10 puntos y la desaprobación se consolidó sobre casi el 60%. Este caso en particular no tuvo esa dimensión. Porque Cabal es más personal con la presidenta. Claro, porque efectivamente tiene que ver con la presidenta y con sus atributos, con su imagen, y en este caso, a pesar de que se le asigna una responsabilidad significativa al gobierno, es un factor exógeno a la labor propia del gobierno. Entonces, exógeno en el sentido es relativo, eso algunos lo discuten. Alguien dice que esto es directamente causa de la cantidad de jungla, por ejemplo. No, lo que pasa es que a ver, es exógeno porque evidentemente no es un error causado por el presidente Piñera y por su actuación directa, a diferencia de lo que podría haber sido el caso Cabal. Ahora, de hecho, nuestra propia encuesta muestra que quienes creen que el conflicto mapuche ha ido aumentando, le asignan esa responsabilidad de que haya ido aumentando el gobierno. Desde mi punto de vista, yo tengo la impresión de que aquí el gobierno hizo una apuesta por la Araucanía.
tanto desde el lado de la seguridad como por el lado del plan Araucanía, que en el fondo es el reconocimiento de los pueblos originarios. O sea, uno de sus 5 temas es la Araucanía. Claro. Y por lo tanto eso evidentemente lo expone mucho más a ser identificado como el responsable. Si tú asumes esa responsabilidad al comienzo de tu gobierno, apuestas por ello, juegas a 2 ministros en ejes distintos. En el conflicto de la Araucanía, cosa que no había pasado hace mucho tiempo, es evidente que cuando hay un conflicto o algo explota, sea tu responsabilidad. En 8 meses el presidente Piñera ha viajado 4 veces a la Araucanía. Claro. Entiendo que la presidenta Bachelet, me equivoco, se fue una o 2 veces en todo el mandato. O sea, hay una apuesta clarísima. Y sucede lo de Catrillanca. Pero volvamos, que yo te metí un paréntesis de esta semana y cómo la gente se aproximó al tema Catrillanca y el tema mapuche. Bueno, o sea, ¿qué ocurre? Evidentemente sabíamos que iba a tener un impacto, no sabíamos de qué magnitud iba a ser el impacto. Y en resumen, ¿qué es lo que ocurre? Uno, que la aprobación de Carabineros disminuyó 28 puntos, se ubicó en su mínimo histórico. Impresionante, ¿eh? Mínimo histórico. Carabineros cae del 67% a 39%. Esos son 28 puntos porcentuales. Y había estado en un 41, 42 en medio de la crisis del caso Huracán. Ya venía se había recuperado de Huracán con el cambio de la primera plana, de la llegada de Hermes Soto. Había ganado casi 20 puntos de aprobación en los últimos 7, 8 meses, que se demolieron en tan solo una semana. Previo Huracán, ¿te recuerdas cuánto tenía de aprobación Carabineros? ¿De qué orden? No, o sea, Carabineros previo Huracán y previo Paco Gate, como se dice mediáticamente, estaba en orden del 80% de aprobación. Era la institución más aprobada. De hecho, mira, yo me metí a ver una encuesta que hizo el Centro de Estudios Públicos en la Araucanía, y Carabineros era la institución con más confianza para los mapuches. Para los mapuches, Carabineros era la institución más confiable, mucho más que el gobierno, mucho más que las municipalidades, mucho más que todas las otras instituciones. Y esto generó un cambio. Ahora, ¿esto es representativo de todo el país? Esto es representativo, Santiago, esto es representativo de todo Chile. Son 700 encuestas donde hacemos más de 180 comunas que representan el sentir nacional. No representan la opinión específica de la región de la Araucanía. Sería interesante que se hiciera un trabajo en la Araucanía, porque hay algunos que sostienen que una cosa es mirarlo desde Santiago y otra cosa es allá en la región de la Araucanía, donde esa es la discusión que uno escucha, no sé quién tiene la razón, de que la mayoría en la región, mapuches y no mapuches, están de acuerdo con mayor presencia policial allí, que es una mirada muy distinta un poco desde la elite de Santiago, del Twitter, en fin. Sí, yo entiendo ese punto y sería interesante efectivamente conocer hoy día la opinión de la región. Para eso hay que destinar recursos especiales. Nuestra encuesta es una encuesta semanal que tiene la misma muestra, llega a las 15 regiones del país, no puede destinar en una semana específica toda su investigación a la Araucanía. Entonces, Carabineros, previo Paco Gate y previo Huracán, claro, ¿no 80%. Está 80%, cayó a 40 y tanto. A 40 y tanto, sube de nuevo a 60. Recupera después de todo el cambio de mando, en fin, una limpieza que hacen, y estaba estacionado en 67, que es bastante bueno. Es una buena aprobación. Y esto le pega un golpe enorme, 28 puntos porcentuales a 39% de aprobación. De hecho, lo que también es interesante es que no solo impacta la aprobación, o sea, no tiene un efecto solo en su institución, sino que afecta a todas las Fuerzas Armadas y de orden. Si uno suma también lo que pasó con el Ejército la semana pasada... ¿Alcanzó a entrar No, le pegó, sí, alcanzó a entrar y le pega lo de fuerte los narcos y las ventas de armas, alcanzó a entrar en De hecho, la aprobación del Ejército se cae también 15, 16 puntos, si no me equivoco. Afecta la aprobación de la PDI, que se cae significativamente 8, 9 puntos. La de la Marina cae, la de la Fuerza Aérea cae. O sea, todas las instituciones caen, todas las instituciones de orden caen. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, lo que ocurrió esta semana es que se frustra uno de los pilares del concepto de tiempos mejores, que es que este gobierno iba a recuperar el orden. Tiempos mejores es la promesa del presidente Piñera, que desde mi punto de vista estaba sostenida en dos temas. Uno, el económico. Que también estuvo puesto en duda la semana pasada. Que ya está puesto en duda desde hace bastante tiempo, producto del cierre de algunas empresas, el debate que hubo en torno al sueldo mínimo, el aumento de las bencinas. Las proyecciones de crecimiento del Banco Central para el próximo año. A pesar de que sabemos que la economía está creciendo significativamente, la inversión está creciendo, el desempleo. O sea, porque sabemos que existe un gap entre la expectativa y la realidad económica, y eso se demora en instalarse. Pero ahí ya había un factor de frustración. Y el que se ha visto afectado ahora, que estaba muy firme hasta hace 2 o 3 semanas atrás, era esta sensación de orden que entregaba el gobierno. Lo que generó el caso Catrillanca es efectivamente un desorden significativo, inestabilidad en
especialmente asociada a las Fuerzas Armadas. Luego se han sumado otros casos que impactaron muy significativamente a todas las instituciones. Luego también cae la aprobación de Andrés Chadwick, cae la aprobación de Rodrigo Villa, y es la primera semana donde por primera vez quienes creen que Chile va por un mal camino, 47%, supera a quienes creen que el país va por un buen camino, 42%. Se echó a perder la atmósfera. Se echó a perder el clima. Se enrareció la atmósfera y el clima. Sí, y la pregunta es si entonces lo que viene ahora hacia adelante es si es que el gobierno va de alguna manera a lograr encauzar la agenda, cuáles van a ser los pilares para encauzar esa agenda y si es que va a lograr empezar a cerrar la brecha o si finalmente la desaprobación se va a sostener de forma significativa y permanente sobre la aprobación, como le ocurrió a la presidenta Bachelet en su último gobierno y también como le ocurrió al presidente Piñera en su primer gobierno. El presidente Piñera solo logró volver a dar vuelta a las curvas hacia finales del año 4. Hacia finales del año 4. ¿A la presidenta Bachelet le pasó también? A la presidenta Bachelet en su primer gobierno. Bachelet 1 sí. Sí, y definitivamente, porque la presidenta Bachelet tenía un 84% de aprobación. En el caso de Bachelet 2, no, nunca ocurrió que la aprobación superara nuevamente la desaprobación y la presidenta terminó con más desaprobación que aprobación. Que habla también un poquito de los nuevos tiempos y de la forma como tenemos hoy día estos ciudadanos mucho más empoderados de relacionarse con la política. Roberto Isakson, lo numérico está sobre la mesa. Sebastián Piñera con una aprobación del 38%, la más baja de su mandato, de este mandato. Sí. Eso es lo cuantitativo. Y lo cualitativo es de perogrullo, pero igual hay que preguntártelo porque a lo mejor aparecen otros factores. Es el caso Catrillanca el mayor factor o el factor fundamental de derrumbe, ¿no es cierto? O sea, no de derrumbe, ojo con esto, que bueno, la aprobación del presidente cayó solo 3 puntos. Ya, y de hecho, déjame darte un dato. Pero es el factor fundamental. Sí, ¿aparecen otros? Aparecen otros desde antes, que tienen que ver, están principalmente asociados a economía. Más que economía, a sueldo, desempleo, quizás también algunas opiniones en torno a la presentación del proyecto de reforma tributaria, pero el de esta semana en particular es el conflicto mapuche y no hay otro. El de esta semana, el que explica la caída del 41 al 38. Luego, hay que recordar que la aprobación del presidente estaba post-Haya en 51. Entonces, lo que explica la caída del 51% post-Haya a este 38 es un mix de frustración de expectativas económicas, y junto golpe que es muy fuerte. Golpe que tiene que ver con el caso Catrillanca. Ahora, otra cosa importante, que es que independiente del 38%, si uno ve el contexto global, el 38% sigue siendo una buena aprobación para un presidente de la República. Sigue siendo más aprobación de la que el presidente obtuvo en votos en la elección presidencial. El presidente sacó más o menos un 27% del 100%. En un contexto donde un 50% no participó de las elecciones. O sea, tiene más aprobación que de los votos que obtuvo. De los votos duros suyos. Y luego uno compara el contexto latinoamericano, o sea, la aprobación de Macri está bajo el 30%, la aprobación de Macron en Francia está bajo el 30%, la de Theresa May está bajo el 30%. O sea, en contexto global sigue siendo una buena aprobación. La aprobación de Donald Trump, por ejemplo, que acaba de tener un buen resultado electoral, estaba en torno al 38%. O sea, sigue siendo una buena aprobación en este contexto que está cambiando. No cabe derrumbe, entonces. Que todavía no cabe derrumbe desde mi punto de vista. Ahora, la pregunta es cómo va a evolucionar, cómo va a cerrar el año, eso me parece muy importante, porque como cierra el año también va a marcar una pauta de cómo va a terminar su mandato. Porque sabemos sí que, y esto ha pasado en todos los gobiernos, que en marzo, abril del año 2, la desaprobación se instala sobre la desaprobación y comienza este frío y largo, duro invierno que dura 24 meses, que hagas lo que hagas, vas a tener más desaprobación. Después viene y luego viene el repunte final, claro. Un repunte que en Bachelet 2 no ocurrió. O sea, ocurrió el repunte, pero lo que pasa es que no alcanzó a dar vuelta o superar la aprobación o la desaprobación. Pero el repunte ocurrió, sobre todo en las últimas, diría yo, los últimos 2 meses, con la aprobación de la ley de aborto, de la consolidación del tema de la gratuidad, la aprobación del presidente más que duplicado, un 6% aumentó la aprobación en ese último periodo. Roberto Isakson de CADEM, que semana a semana nos está manteniendo monitoreados sobre un termómetro muy al callo, y con la misma pregunta siempre para poder comparar peras con peras. Y nos permite entonces ir viendo la variación de aprobaciones y desaprobaciones de los ministros, de los gobiernos y ver cómo se comporta respecto de la pauta noticiosa que va ocurriendo. Roberto, gracias como siempre. Muchas gracias por la invitación, Matías. Buenas noches.